En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante y también muy actual, teniendo en cuenta que estamos a 28 de octubre del año 2024. Es una cuestión muy actual, aunque ya se habló de ella en 1630 y antes de 1630. Me refiero a los excesos sexuales del prototipo de Don Juan, de lo que Tirso de Molina, o al menos en una obra atribuida a Tirso de Molina, se tituló, se calificó de El burlador de Sevilla o convidado de piedra. Vamos a quedarnos aquí con la primera de las secuencias. Dedicaremos un próximo vídeo a la cuestión del convidado de piedra, pero hoy el tema es el exceso sexual de un personaje, de una figura histórica, mítica, pero también real, que es Don Juan, el burlador de Sevilla. Voy a referirme a una obra de Tirso de Molina, no a un tema de actualidad, aunque naturalmente la figura del Don Juan sigue siendo un tema de permanente actualidad por muchas de las cuestiones que inevitablemente van a salir a lo largo de esta sesión. El burlador de Sevilla o convidado de piedra es el título de la obra que Tirso de Molina, o al menos en la atribución que tradicionalmente, históricamente se ha hecho a Tirso de Molina, aunque algunas personas dudan de la autoría de Tirso, pero aquí vamos a dar por atribuida esta obra a Tirso de Molina. Esta obra, insisto, es El burlador de Sevilla o El convidado de piedra. Son dos obras en una, como iremos viendo, pero aquí vamos a referirnos en esta sesión a la primera de estas referencias, a la burla, a la cuestión de la burla, Don Juan como burlador. Es una obra que se publica en 1630 en una edición que contiene diferentes comedias, diferentes obras del Siglo de Oro. Todas las hipótesis se orientan a que Tirso de Molina ha sido el autor de esta obra, con algunas excepciones. Aquí, como digo, no podemos entrar en el problema de la autoría, vamos a atribuirla a Tirso de Molina, porque personalmente yo también considero que el tratamiento, el contenido y la valoración que se hace de la responsabilidad moral, crítica y política que aparece en esta obra, como en otras de Tirso, el condenado por desconfiado, de la que también se duda, o la prudencia en la mujer, remiten a mi juicio al mismo autor, pero naturalmente yo esto no lo puedo afirmar de manera definitiva, categorial, ni menos pontificar sobre ello, simplemente es una hipótesis que a mi juicio es bastante segura, que el autor del burlador de Sevilla es Tirso de Molina. Bien, aquí vamos a hablar de la burla en un sentido no simplemente bromista. La burla que ejecuta Don Juan no es simplemente una broma, es una broma que compromete la reputación pública de una persona, no solo de mujeres. Don Juan no solo es burlador de mujeres, sino también de hombres, es decir, burlar a una mujer implica burlarse también de aquellos hombres de los que depende la vida, la relación personal, familiar o profesional con esa mujer. Es decir, que la burla que ejecuta Don Juan no va dirigida exclusivamente contra las mujeres, sino también contra aquellos hombres que forman parte de la vida de esas mujeres, bien como padres, bien como maridos, bien como hermanos o galanes, etcétera, etcétera. Es decir, que Don Juan es un auténtico libertino. En el próximo vídeo vamos a definir exactamente qué consiste este libertinaje de Don Juan, esta actitud sacrílega, y que yo he calificado sintéticamente con una palabra, que es luzbelino. Es decir, Don Juan es una criatura profundamente luzbelina, porque va más allá de este mundo, desafiando los fundamentos morales de la convivencia humana. No solo atenta contra el matrimonio como institución, fíjense ustedes, hoy día el matrimonio es una institución muy devaluada, pero ahí sigue. Atenta sobre todo contra los fundamentos políticos de un Estado de derecho, que también lo era el Estado, sobre todo del absolutismo seiscentista, sino también atenta contra, no solo contra el Estado, sino que también atenta contra la moral pública y privada y contra los fundamentos teológicos. En su célebre frase, «¿Cuán largo me lo fiáis?», en el sentido de decir, mira que un día te has de morir y has de rendir cuentas a Dios, al tribunal del más allá. Y él dice que para eso queda mucho tiempo todavía, el «cuán largo me lo fiáis». El caso es que, contra la justicia de los hombres, Don Juan hace y deshace lo que le da la gana, porque no hay juez capaz de juzgar a Don Juan. Los excesos sexuales de Don Juan quedan completamente impunes en una época donde el sistema lo apadrinaba y lo protegía. Hay que advertir también algo importante.
Don Juan se enfrenta al patriarcado. Don Juan no forma parte del patriarcado. Y Don Juan no forma parte del patriarcado porque lo que permite la supervivencia de Don Juan es la corrupción del patriarcado. Don Juan no cuenta con el apoyo del patriarcado. Si el patriarcado funcionara, Don Juan acabaría bajo un garrote vil, como acaba el capitán que viola a la hija de Pedro Crespo, el alcalde de Zalamea. Así funciona el patriarcado. El patriarcado ajusticia con la pena de muerte, con la pena de muerte más vil, más infame y más humillante, al hombre que quebranta la preservación y el cuidado de la mujer que está bajo el amparo de un padre o bajo el amparo de un marido. Es decir, el hombre que de alguna manera burla a una mujer cuestionando su crédito, su reputación. No solo la de la mujer, sino también la de su familia, la de su entorno social o estamental. Don Juan desafía las normas del patriarcado y, sin embargo, supera al patriarcado. ¿Por qué razón? Por la corrupción de todo un sistema político y moral que Tirso de Molina denuncia en la obra. Cuando la justicia no funciona, un hombre que se exceda sexualmente con las mujeres, es decir, que las viole, que las transgreda, que las maltrate, puede hacer lo que le dé la gana. En definitiva, con la caída del patriarcado, la mujer resulta mucho más vulnerable en determinados aspectos porque en un momento dado ni los fueros tradicionales patriarcales defienden a la mujer, ni se han desarrollado todavía una serie de leyes civiles y penales que castiguen los excesos sexuales de aquellos hombres que violan o maltratan a las mujeres. Hay un momento en el que se produce un vacío legal, pero actualmente ya no vivimos en 1630, es que, insisto, si se aplican a Don Juan las leyes vigentes en 1630, Don Juan es ajusticiado en un garrote vil, como ocurre en el alcalde de Zalamea, tal como lleva a cabo Pedro Crespo con un capitán del ejército, que es completamente ajusticiado simplemente por un alcalde de pueblo, por decirlo lisa y llanamente. Entonces, la burla no es simplemente una broma. La burla es una broma que compromete la vida de la persona burlada. ¿Y en qué consisten las burlas de Don Juan? Las burlas de Don Juan consisten simplemente en privar de honor, de libertad, que es lo mismo que privar de derechos civiles a un ser humano. En definitiva, los castigos que afectaban a la reputación del ser humano en el siglo XVI eran muchísimo más graves que los de hoy. En el siglo XVI, quedar sin honor significaba perder los derechos civiles, perder los derechos políticos abiertamente, y quedar expuestos no solo a un castigo teológico, sino también a un castigo jurídico. Don Juan, sin embargo, se pasa por el arco de triunfo todos estos derechos y todas estas exigencias, se burla de las mujeres, se burla de los hombres que conviven y que viven con esas mujeres, y en definitiva se burla de todo un sistema político y teológico en virtud del cual todo absolutamente no solo queda ridiculizado, sino que queda expuesto como un sistema donde no hay justicia, porque no se ejerce la justicia. La justicia que el rey debe ejercer está en manos de validos, porque el rey, se suele decir, el rey no gobierna, reina. Bueno, esto será ahora, porque hasta Felipe II el rey reinaba y gobernaba. Con Felipe IV y con Felipe III, digamos que los reyes comienzan a reinar, pero no a gobernar, porque ceden su gobierno a las figuras de validos o de privados, que es lo que hoy día equivaldría pues, a un presidente de gobierno. De tal manera que los reyes se limitan simplemente a firmar o a consentir o a tolerar las decisiones que los validos, los privados, los presidentes de gobierno lleven a cabo. Incluso aunque esas decisiones puedan ser contrarias en principio a la durabilidad o preservación de la institución monárquica. Esto ya comienza en el siglo XVI. Si actualmente existe o no, no lo sé, porque yo de política no sé nada. Yo sé de literatura algo, pero no, nada más. Entonces, claro, Tirso de Molina en esta obra lo que sí manifiesta claramente es la irresponsabilidad de los monarcas a la hora de delegar el gobierno de su reino en figuras de validos o de políticos que prestan más atención a sus intereses para preservarse en el poder que a los intereses del Estado al que deben cuidar, salvaguardar o preservar.
Por lo tanto, Tirso en esta obra denuncia la falta de justicia, la irresponsabilidad del rey delegando su poder en los validos, la corrupción, la decadencia y el libertinaje de una serie de individuos que incumplen las leyes objetivadas en el patriarcado y las leyes objetivadas en los derechos civiles y teológicos exigidos para la preservación de esa sociedad. El resultado, naturalmente, es una crítica feroz al sistema, y de hecho Tirso de Molina tuvo a lo largo de su vida diferentes problemas por cuestionar el poder, por criticar el poder de una manera muy sutil y muy irónica, pero que naturalmente válidos como el conde-duque de Olivares u otros equivalentes a él, pues no veían precisamente con buenos ojos. El conde-duque de Olivares fue una figura enormemente discutida por muchos intelectuales, entre ellos sobre todo Quevedo. El caso es que vamos a examinar exactamente cuáles son las burlas, los excesos sexuales en los que incurre esta figura que no es un producto del patriarcado, sino que es alguien que se burla también del patriarcado. Porque si el patriarcado se tomara en serio a don Juan sería justiciado en un garrote vil como lo fue Pascual Duarte, y como lo fue, insisto, esa figura icónica del capitán que Pedro Crespo, alcalde de Zalamea, de un pueblo común y corriente, ajusticia en un garrote vil. Don Juan se burla ante todo de las mujeres, pero también de los hombres. Es imposible en el sistema patriarcal hacer daño a una mujer sin destruir la reputación del hombre relacionado con esa mujer. Eso es absolutamente indisociable, es decir, no es que el patriarcado destruya a una mujer y el hombre quede inmune, no, porque la preservación de una mujer, el cuidado de una mujer, está a cargo de un hombre. Si la mujer comete algún tipo de acto que la ponga en peligro, ella es la principal responsable, pero otro responsable es el hombre que la custodia, bien como padre o bien como marido. Por eso para el patriarcado uno de los delitos mayores es precisamente ser un cornudo. Los cornudos son los principales protagonistas de los entremeses y de los géneros de teatro llamado chico o teatro menor, que son tan crudamente críticos o más como las comedias al presentar situaciones de adulterio. ¿Por qué? Porque lo que refleja básicamente la actitud del cornudo es la del hombre impotente, que o bien no es capaz de satisfacer sexualmente a su mujer, por la cual la mujer busca la satisfacción sexual en otro hombre, o bien porque no es capaz simplemente de ser el macho que no solo físicamente, sino también desde el punto de vista del poder, puede amparar a esa mujer. Tengas en cuenta que el teatro de Lorca, con Don Perlimplín con Belisa en su jardín y con la zapatera prodigiosa, no es más que la reproducción de estas situaciones en el contexto del teatro modernista. Tengas en cuenta que lo que hace, por ejemplo, Yerma con Juan, al matar a Juan, no es simplemente liberarse, es simplemente destruir al varón que sexualmente no sirve, destruir físicamente al varón impotente, porque para Lorca no hay nada peor que un hombre impotente, es decir, que un hombre que no cumpla sexualmente con las funciones y con las exigencias no requeridas por la sociedad política, sino requeridas por la biología femenina. En definitiva, Lorca es uno de los autores más machistas que ha habido en la historia de la literatura, porque toda la literatura lorquiana está orientada a la exaltación del macho, a la exaltación sexual del macho, como es la figura sobre todo de Pepe el Romano, que representa, digamos, el mayor poderío sexual jamás habido en una obra teatral del siglo XX, y no sé hasta qué punto jamás habida en la historia del teatro. Sí, quizás hacemos alguna excepción, ampliándolo a la novela, en el caso de 100 años de soledad, donde los Buendía representan también una supremacía en el poderío sexual que ya rebasa incluso el realismo mágico y rebasa todo tipo de hipérboles. Pero, insisto, Lorca es uno de los autores más machistas que ha habido jamás, porque la exaltación que el macho adquiere en su teatro, tanto en la casa de Bernarda Alba con Pepe el Romano, tanto en la figura de Yerma que asesina al hombre impotente, al hombre que no la satisface sexualmente, que no la fertiliza como hembra, eso es auténticamente demoledor. Y en el caso de Bodas de Sangre ocurre exactamente lo mismo, es decir, el novio y la novia ven frustradas sus bodas porque la novia quiere a otro hombre que representa la figura del varón viril frente a la figura de ese varón edípico
que está representada y que está encarnada por figuras masculinas débiles como el zapatero, de la zapatera prodigiosa, Don Pernimplín con Belisa en su jardín, que lo único que representa son hombres torpes, inmaduros, flácidos, que no responden absolutamente a las exigencias sexuales y a las exigencias de poder que una mujer quiere y admira en un varón fuertemente viril. El caso de Don Juan es el de un individuo que, simulando tener todas estas potencias, no satisface ninguna de ellas, porque no las preserva en el tiempo. Es decir, Don Juan es un coleccionista de aventuras, y más bien es un coleccionista de burlas, porque no tiene amor hacia ninguna mujer. Don Juan simplemente se sirve de las mujeres como si fuera un instrumento, la mujer, de placer sexual, de satisfacción sexual, pero con la intención de dejarla burlada, de dejarla en ridículo, de desacreditar su valor como mujer en la sociedad y de desacreditar también el valor en la sociedad del hombre que convive o que acompaña a esa mujer. Don Juan tiene una especial preferencia por mujeres que bien están casadas o bien están en relación para casarse o a punto de desposarse, así como también tiene una gran afición hacia todo tipo de relaciones prostibularias, de tal manera que no distingue la calidad de ninguna mujer, porque a todas las pone, por así decirlo, por los suelos, porque las desprecia terriblemente a todas. Es decir, cuando un hombre como Don Juan mantiene una relación de tipo distributiva, es decir, todas las mujeres son iguales para él, es porque ninguna de esas mujeres tiene un valor especialmente atributivo para él. Le da igual cualquier tipo de mujer, porque el objetivo para él es la satisfacción sexual primero y la burla inmediatamente después, ¿no? Entonces ese es el Don Juan, es una criatura completamente luzbelina, pero no se trata de cualquier burla, no se trata de gastar una broma, de robarle la cartera a alguien o de robarle el móvil a alguien. Se trata de desacreditarlo mediante la burla públicamente y hacerle perder los derechos civiles que esa persona puede tener. Lo cual, claro, constituye algo muy serio en cualquier tipo de sociedad, pero sobre todo en el siglo de oro, en el siglo XVI, en el siglo XVII aún más todavía, porque esos son los códigos que hacen posible la convivencia. De tal manera que Don Juan es un auténtico terrorista para hombres y para mujeres. Y dicho esto, vamos a exponer los diferentes ejemplos, que son hasta 5 ejemplos decisivos, en los que Don Juan se burla de 5 mujeres que son el prototipo universal de cualesquiera mujeres habidas y por haber. Y en correspondencia también de 5 y hasta de 7 hombres que son el prototipo universal de los hombres que sí quieren o cuidan a las mujeres, más o menos, según vamos a ir viendo, porque hay un espectro muy variado, y Don Juan en este contexto, digamos que va exterminando todo el espectro de figuras femeninas y todo el espectro de figuras masculinas, que en el pasado formaban parte del patriarcado, un patriarcado impotente para detener a Don Juan, y en el presente pueden formar parte de un sistema democrático que también resulta impotente para detener al Don Juan, porque parece ser que cosas de este tipo siguen ocurriendo de una manera que tiene más que ver con un gerundio de aspecto durativo que con un presente continuo inglés. Esto para el que me quiera entender, pues que lo entienda, y el que no, que vea más vídeos míos para saber qué sentido doy yo a este tipo de enunciaciones. 5 mujeres, o 5 grupos de mujeres, resultan burladas, resultan desacreditadas públicamente por Don Juan mediante el abuso sexual, mediante la farsa sexual y mediante el engaño, que acaba en un desengaño mortal, en un desengaño letal. La primera de estas mujeres es una duquesa que se llama Isabela y que está prometida o comprometida más que emocionalmente con un duque, con el duque Octavio. La burla hacia esa mujer tiene lugar nada menos que en el Palacio Real de Nápoles, en los mismos aposentos reales donde el rey también convive. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Pues ocurre una situación que, siendo muy cómica, porque el teatro español del siglo de oro mezcla lo trágico y lo cómico sobre todo lo mezcla para hacer vital, para hacer muy expresiva la representación de hechos francamente trágicos. Pero ¿qué es lo que ocurre en esta escena? Imagínense ustedes, y ustedes se imaginarán, según la imaginación que tengan, una escena como la siguiente. Han pasado la noche juntos un hombre y una mujer noble, de la alta nobleza, duquesa, llamada Isabela,
y un hombre que es un libertino, pero la duquesa cree que ha hecho el amor, que ha copulado con su prometido, el duque Octavio. Y de repente, en un momento dado, después del momento ya de la relajación, por así decirlo, muy cursimente, ella enciende una luz, y al encender la luz se encuentra con un rostro que no corresponde a su amante, que no corresponde al duque Octavio, y entonces le pregunta, ¿pero vos, quién sois vos? Y él le dice, ¿quién soy? Un hombre sin nombre, un hombre sin nombre, es lo que le dice don Juan. Claro, la mujer se asusta tremendamente. Claro, ustedes me preguntarán, ¿y cómo puede ser que ella haya mantenido relaciones sexuales furtivamente o no, pero con alguien que no es precisamente la persona con la que ella quiere mantenerlas? Es decir, ¿cómo ha podido confundirse sexualmente de amante? No me pidan que le responda esto porque yo no lo sé. Pero la obra comienza in medias res, es decir, comienza en medio de la faena, en medio del hecho, en medio de la acción, cuando ella, después de la relación sexual, decide encender una luz, y al encender esa luz descubre el rostro de alguien que no es el hombre con el que ella hubiera querido estar, porque no lo conoce. Y le pregunta eso, ¿quién sois vos? Y dice, pues yo, ¿quién soy? Pues un hombre sin nombre. Y dice, ¿no sois el duque Octavio? Dice, bueno, evidentemente no es el duque Octavio. Entonces empieza alarmada a dar gritos, se asusta, llega la servidumbre, en fin, y llega el valido del rey. El valido del rey es el tío carnal, el hermano del padre, que engendró al libertino don Juan, que acaba de pasar la noche con esta duquesa. Y naturalmente este padre, este tío, el tío carnal del propio don Juan, para evitar un conflicto tremendo, porque esto ha ocurrido en el Palacio Real, el rey lo sabe ya, porque ante el tumulto, ante la zalagarda, ante la zacapella o zacapella que se ha formado, pues ha despertado también el rey, y entonces, pues claro, la duquesa Isabela tiene que dar cuenta de lo que ha ocurrido, cómo hay un hombre en su alcoba, un hombre que además ha mantenido con ella una relación sexual totalmente furtiva, totalmente apócrifa, por así decirlo, muy cursimente, y esta mujer queda completamente desacreditada y queda en evidencia. Naturalmente, el tío de don Juan lo encubre y le dice, huid a Milán o huid a España, pero id de aquí, iros de aquí, como ahora autoriza decir la Real Academia, iros de aquí y yo trataré de resolver esto para evitar el conflicto. En ese punto falla la justicia, falla el patriarcado y falla todo el sistema. ¿Por qué razón? Porque se está encubriendo a un delincuente. Un delincuente que lo encubre precisamente el valido del rey de Nápoles. Y el rey de Nápoles no se entera de nada, porque el valido le dice al rey que ha sido el duque Octavio, que ha mantenido una relación sexual furtiva con la duquesa Isabela, con consentimiento de la duquesa, pero una relación, vamos, que supone la profanación del espacio real, ¿no? Del palacio real y de todas las convenciones habidas y por haber. Desde ese momento se ordena una búsqueda y captura, una orden de prisión, de encarcelamiento del duque Octavio, porque eso es un deshonor. Y sin embargo, el artífice de esa burla ha sido don Juan, que naturalmente es muy feliz. Fíjense ustedes el diálogo que mantiene don Juan con su tío, ¿no? Insisto, en un momento dado, la duquesa le pregunta en la noche de amor, le pregunta a quien ella cree que es el duque Octavio, es don Juan, le pregunta, bueno, me queréis mucho y tal y cual, y él como cínico que es, dice, sí, sí, yo te quiero mucho, duquesa, de nuevo os juro de cumplir el dulce sí, ¿no? Todo mentiras, evidentemente. Y claro, cuando enciende la luz, le dice, ¡ay cielo! ¿Quién eres, hombre? ¿De quién soy? Un hombre sin nombre, le dice. Entonces, bueno, se monta un pollo. Y entonces entra a la servidumbre y le pregunta, ¿quién ha de ser? Responde don Juan a las preguntas de quién anda ahí, ¿no? ¿Quién ha de ser? Un hombre y una mujer. Claro, es la respuesta de un libertino, es decir, donde hay un problema hay un hombre y una mujer. Y claro, evidentemente, donde hay un problema en este caso ya para los dos. Pero don Juan es capaz de zafarse de ese problema echándole las culpas al duque Octavio y con la complicidad de su tío que, para evitar también problemas y preservar su poder como valido o primer ministro, digamos así, o ministro, o presidente del gobierno del rey de Nápoles,
pues dice: y pues a decir me obligas la verdad, oye y diréla, yo engañé y gocé a Isabela, la duquesa, dice don Juan. Es decir, yo la engañé y me la tiré, ¿no? Y ya está. Y fingí ser el duque Octavio, dice, no digas más, calla, baste. Industria me ha de valer en un negocio tan grave. Industria quiere decir que tendrá que pensar qué estrategia ha de recomendar a su sobrino para que huya de ahí sano y salvo, y él, como valido del rey, pueda preservar también su posición. Vete a Sicilia o Milán, donde vivas encubierto. Es decir, que el sistema consiente absolutamente la comisión del delito. Ya hemos dicho muchas veces que la literatura es incompatible con la inocencia humana, porque más allá de cierto estadio, la inocencia desemboca en la ignorancia y, en el caso de la literatura, al ser incompatible con la inocencia humana, desemboca en el ejercicio de la criminalidad, en el ejercicio de la delincuencia. Es lo que ocurre con este individuo, con don Juan. Don Juan es un individuo criado por el sistema, preservado por el sistema. Le ocurre lo que le ocurre a todos los niños de familias bien, que pueden hacer y deshacer lo que quieran, porque su padre, ocupando un puesto importante en la judicatura, en la jefatura del Estado, en los estamentos nobiliarios, en los estamentos adinerados, pues pueden permitir que su hijo se tome las licencias y las libertades que quiera, que no le ocurrirá nada, que no le ocurrirá absolutamente nada. Sin embargo, no todos viven o experimentan o tienen los mismos desenlaces. Hay personas a las que se les ha acusado de un delito sexual y por influencias de su padre, de su madre, de su familia, de sus dineros, pues han salido indemnes e incluso la denunciante ha tenido problemas con la justicia, ¿no? Hay ejemplos en la literatura, si los hay en la actualidad no los conozco, porque la verdad de actualidad sé muy poco. Yo estudio literatura, pero no estudio la actualidad. Soy profesor de literatura, no periodista. Y sin embargo, pues hay muchos casos en los que cometen delitos y no tienen, digamos, padrinos en la pila bautismal, pues están sujetos a las más crudas exigencias de la justicia porque no tienen quien los defienda o quien los ampare en un momento dado. Y esto, pues el caso de don Juan es lo que se corresponde con el primer ejemplo: el sistema apadrina y protege a un delincuente, y en otros casos pues simplemente pues un inocente resulta acusado de un crimen o de un delito no cometido, como es el caso del duque Octavio. Cuando don Juan embarca y se dirige hacia las costas de España, sufre un naufragio en Tarragona y es acogido por una pescadora que se llama Tisbea, que aquí representa básicamente la figura de una mujer cándida e ingenua, pero muy ensoberbecida por su belleza. Tisbea representa el prototipo de la mujer, es la segunda de las mujeres a las que va a engañar don Juan, que representa, insisto, como digo, el prototipo de una mujer muy hermosa y muy bella, que se complace en despreciar a los hombres, en sentirse superior como ser humano dada su belleza, y despreciar absolutamente a todos aquellos hombres que la cortejan o la requieren de amores muy legítimo o dignamente, y los desprecia a todos. Y sin embargo aparece don Juan y queda prendada de don Juan. Don Juan la seduce con palabras y ella muy fácilmente, muy imprudentemente, la misma característica que la duquesa Isabela, con mucha imprudencia Isabela se entrega a don Juan, siendo noble. Con la misma imprudencia Tisbea se entrega a don Juan, siendo villana, siendo pescadora. Don Juan le promete matrimonio, se burla de ella, pasa la noche con ella, mantiene relaciones sexuales con ella y al día siguiente la abandona completamente, humillándola y burlándose de ella, con lo cual ha hecho que su crédito, que toda su reputación quede destruida. Y él se complace enormemente de haberlo logrado, es decir, le satisface más burlarse de una mujer públicamente desacreditada que la satisfacción sexual que la propia relación sexual supuestamente podría haber generado. Es decir, es un degenerado en todos los aspectos este tío, este prototipo. Y si en el primer caso, al humillar y al burlarse de la duquesa Isabela, deja también al noble correspondiente Octavio en una situación encarcelada completamente, lo deja bajo prisión, en el segundo caso deja a los villanos que pretenden a la pescadora en una escena piscatoria, a la pescadora Tisbea, los deja también en una situación completamente ridiculizada y menospreciada. Cuando llega a Sevilla,
mantiene una frívola relación, porque no cabe calificarla de otra manera, con toda cuanta prostituta hay en Sevilla, y se busca un compañero de armas, por así decirlo, que es el Marqués de la Mota. El Marqués de la Mota. El Marqués de la Mota es otro libertino como él, y mantienen durante un largo rato una conversación acerca de todo un catálogo de prostitutas sevillanas con las que mantienen diferentes encuentros, pero con una característica fundamental: se burlan también de las prostitutas. ¿Y cómo se burlan? Dejándolas sin cobrar, es decir, no les pagan. No les pagan sus servicios, a cambio les entregan lo que en la jerga, incluso de Lampa podríamos decir, es dejarles un perro muerto, entregarles un perro muerto. Es decir, obtener con ellas una relación sexual, decirles que les paga y dejarlas sin blanca. Pero esto supone también una burla de los rufianes que tienen a cargo esas prostitutas. Quiero decir que, así como en el patriarcado hay, entre villanos y nobles, entre la gente decente, un protectorado de la mujer, en el caso de las prostitutas ese protectorado es el del rufián. El rufián, en definitiva, véanse los entremeses de Cervantes, el rufián dichoso, el rufián viudo, etcétera, etcétera, el rufián viudo llamado Trampagos, véase Rinconete y Cortadillo, como la gananciosa y la repulida mantienen un conflicto precisamente por sus rufianes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando se entrega a una prostituta los llamados perros muertos, significa que no se le pagan sus servicios sexuales, lo cual estaba totalmente condenado porque se considera como un hurto, un incumplimiento del contrato, un incumplimiento de las normas. Esto ya lo hemos dicho cuando hablamos de los vídeos que hemos dedicado a Paolo Prodi. Es decir, los contratos hay que cumplirlos y las deudas hay que pagarlas. Se castiga la prostitución porque es un pecado, pero no se puede indultar de ninguna manera, no se puede eximir a nadie, por pecaminoso que haya sido su conducta, de pagar los servicios a una prostituta. Es decir, lo cortés no quita lo valiente. Es decir, hay algo que puede ser un pecado, pero eso no lo exime de pagar responsablemente lo que cuestan los servicios sexuales. Bueno, pues Don Juan peca y además no paga, es decir, es un réprobo y además un ladrón, en definitiva. Es el llamado perros muertos, que significa que los rufianes quedan sin cobrar por los servicios ejercidos sexualmente por las prostitutas que tienen a su cargo. Quiero decir que no queda títere con cabeza por parte de Don Juan, porque se burla de los nobles y se burla también de los rufianes y de los villanos, de nobles, de villanos y de rufianes, absolutamente de todos. Pero no ocurre nada, y además se recrea enormemente en esta situación con lo que habla con el Marqués de la Mota, que van describiendo juntos correrías. Pero el Marqués de la Mota, de nuevo, es un imprudente. Y es un imprudente porque el Marqués de la Mota, en un momento dado, y aquí vamos ya con la cuarta burla, en un momento dado le dice que pretende a un aristócrata que es Ana de Ulloa, hija de don Gonzalo de Ulloa, el comendador, y uno de los hombres políticamente preferidos del rey de Castilla. Entonces, a esta Ana de Ulloa le han concertado el rey de Castilla, mal informado, porque otra de las críticas de Tirso de Molina es que los reyes no se enteran de nada, los monarcas no se enteran de nada, la monarquía es una institución intervenida por un rey, por un monarca que ha perdido de vista la realidad, que vive en un mundo de ilusiones, muy mal informado, rodeado de consejos privados que no le explican exactamente cuál es la realidad, porque los miembros de esos privados, de esos consejos privados, esos validos, gobiernan para satisfacer sus propios intereses, y el rey, mal aconsejado, y dejándose aconsejar mal, establece una serie de medidas y de arbitrios que son completamente incoherentes. Y entonces da en matrimonio a Ana de Ulloa, ni más ni menos que a Don Juan, que al libertino. Entonces, Ana de Ulloa, que quiere casarse con el Marqués de la Mota, compañero libertino de Don Juan, es dada en matrimonio a Don Juan, pero ella todavía no sabe que se casará con Don Juan, ni Don Juan sabe todavía que, por orden del rey, tendrá que casarse con Ana de Ulloa. ¿Qué ocurre en este caso? Pues ocurre que, como el Marqués de la Mota le dice que esa noche ha tenido una cita con Ana de Ulloa, Don Juan dice, ah sí, pues entonces yo voy a hacerme pasar por ti, y voy a ir una hora antes a esa cita, y me voy a acostar con tu presunta y deseada amante, que te va a confundir, y yo voy a mantener relaciones sexuales con ella usurpando tu personalidad. No es la primera vez que Don Juan usurpa la personalidad de otra persona para satisfacer sexualmente sus objetivos. Lo hizo usurpando la personalidad del duque Octavio para acostarse con Isabela. Y ahora
usurpa la personalidad del Marqués de la Mota para acostarse con Ana de Ulloa. Y lo intenta, pero no lo consigue, en este caso no lo consigue. De alguna manera podríamos decir que el propio don Juan burla a la que ha de ser su futura mujer, o a la que está previsto que sea su futura mujer. O sea, fíjense los excesos de esta situación, en la cual el burlador llega incluso a burlarse de la que va a ser su legítima mujer, porque, ironías de la vida, todavía no lo sabe. Pero la burla está por encima incluso de cualquier opción, de lo legítimo. De tal manera que no puede, en definitiva, mantener relaciones sexuales con Ana de Ulloa, porque se forma de nuevo otra Zalagarda, otra Zacapella o Zacapella, y aparece su padre, Gonzalo de Ulloa, la figura más respetable y más responsable de toda la obra. Y don Juan Tenorio, lo mata a Gonzalo de Ulloa. Este Gonzalo de Ulloa, al ser asesinado por don Juan Tenorio, va a representar la segunda parte de la obra, de la que hablaremos en un vídeo sucesivo, en un vídeo posterior. Va a ser el convidado de piedra, va a ser el personaje que represente, que dé cuerpo a esa leyenda de la cena de ultratumba, donde un muerto desafía a un vivo, porque los vivos no son capaces de hacer justicia con ese vivo, y es necesario que una persona venga del más allá para hacer justicia. Es decir, en definitiva, la obra de Tirso manifiesta una profunda decepción sobre la justicia humana e invoca la justicia divina, porque tiene que responderse desde la razón teológica a las insuficiencias de la razón política, porque la razón antropológica está totalmente corrompida. Está totalmente corrompida por reyes que no se enteran de nada, reyes mal informados, reyes que están entretenidos en una vida completamente ociosa y políticamente irresponsable, y en manos de validos corruptos que gestionan el poder para satisfacer sus propios intereses y beneficiar a su familia, menospreciando al resto de la población. Hablo del siglo XVI, de 1630, y del siglo XVII, de los siglos de oro, de la época en la que se publica la obra, 1630, aunque esta obra fue compuesta con anterioridad y recoge toda una inercia social, política y teológica también de la centuria quinientista del siglo XVI, aunque se publica en el siglo ya XVII. Es decir, se denuncia la corrupción, la irresponsabilidad política, la decadencia y el libertinaje de todo un sistema, tanto patriarcal como político y teológico, que no es capaz de resolver el problema. Tiene que venir un muerto a justiciar a este don Juan, porque los vivos no pueden con él, y no pueden con él porque no quieren, porque hay una decadencia completa en la exigencia del cumplimiento de las normas. Fíjense ustedes que la virtud solo existe allí donde hay un vicio que ocultar. Las personas que con frecuencia más predican acerca del buen comportamiento de los hombres y que han de cuidar a las mujeres y que han de respetar a las mujeres, después son los que peor se comportan en ese punto, y son los que con el tiempo, de alguna manera, revelan ese tipo de actitudes. Es lo que le ocurre al caso de don Juan. Predica una cosa y practica la otra. Es lo que le ocurre a sus protectores, a su tío Pedro Tenorio y a su padre Diego Tenorio, que predican una cosa y practican la contraria, protegiendo al delincuente simplemente porque es su hijo o porque es su sobrino. Y el rey no se entera de nada, y es tolerante con una serie de situaciones que son completamente criminales y delictivas, y que ponen en cuestión la legitimidad de su monarquía y la perdurabilidad de su dinastía. Eso es lo que ocurre en esta obra, y de hecho, aunque la obra se publica en el siglo XVII, está ambientada anacrónicamente en un mundo medieval, donde todavía hay un reino de Castilla y un reino de Nápoles separados. El caso es que tanto el Marqués de la Mota como Gonzalo de Ulloa sufren las consecuencias del burlador. Gonzalo de Ulloa lo paga con la vida, porque es asesinado, es matado por don Juan Tenorio. Y el Marqués de la Mota es acusado del crimen que no cometió. Es acusado del crimen que comete don Juan cuando quien lo comete es don Juan. Del mismo modo que Octavio es acusado de la profanación sexual o de la furtividad sexual que protagoniza don Juan. De tal manera que, insisto, don Juan se burla de las mujeres, pero es que simultáneamente también se burla de los hombres que tienen, digamos, la vida compartida con esas mujeres o relacionada con esas mujeres. Y la burla en este caso no es simplemente una broma, la burla es la destrucción de los derechos civiles de una persona. Burlarse de alguien en el siglo XVI supone burlarse de la legitimidad de sus derechos civiles, porque quedan completamente anulados, exterminados, y cuando alguien pierde sus derechos civiles se convierte en reo de muerte, en muchos aspectos.
El caso es que aún todavía hay más. Es decir, hasta aquí llevamos 4 mujeres, 4 figuras femeninas: Isabela la duquesa, Tisbea la pescadora, las prostitutas de Sevilla y Ana de Ulloa, nobilísima Ana de Ulloa, y llegamos a Aminta. Aminta es una labradora. De camino al destierro que el rey le impone muy ligeramente, muy lenitivamente a don Juan, en su destierro a Lebrija, pasa por 2 hermanas, pasa en Sevilla, pasa por la población de 2 hermanas, y allí se encuentra con unas bodas de labradores, que son Batricio y Aminta. Aminta y Batricio, que contraen matrimonio, y él llega a la boda y se suma a la celebración de las bodas como un noble. Batricio manifiesta sus sospechas porque un noble sentado a la mesa inquieta enormemente por el poder del que puede hacer abuso, y evidentemente así ocurre. En la misma noche de bodas, en lugar de ser Batricio el que se acuesta con su mujer, es don Juan el que se acuesta con la mujer de Batricio. Don Juan quien se acuesta con Aminta, con una labradora rica como Batricio. El caso es que al día siguiente abandona a Aminta y deja burlado y encuernecido a Batricio y desacreditada y deshonrada a Aminta. Evidentemente, como se puede observar, don Juan promete a Aminta pues ascender nobiliariamente, ascender en el estamento social, y ya Aminta se hace llamar Doña Aminta, cuando en realidad la pobre queda completamente ridiculizada y ultrajada. El caso es que nótese cómo don Juan satisface no solo su placer sexual, sino que ante todo lo que satisface es la burla. Evidentemente se trata de un hombre, el psicoanálisis dirá, con muchos complejos. ¿Y qué le importa a don Juan lo que diga el psicoanálisis? ¿Y qué le importa a la literatura incluso lo que diga el psicoanálisis? Es que incluso necesitamos el psicoanálisis para saber que don Juan es una figura complejada. El hecho de que don Juan sea una figura complejada no nos ayuda a conocer más o menos el mito, nos ayuda a sentirnos quizás más seguros porque nosotros no tenemos los complejos de don Juan, pero eso no libra a nadie de tener los problemas en los que un don Juan en la vida te puede meter. Es que la literatura del barroco básicamente lo que constituye es un manual de advertencia, no tanto para identificar el narcisismo, que es lo que se hace ahora. Ahora la gente se rompe la boca diciendo es que vamos a identificar a Narciso. Pero si ya tienen ustedes manuales de identificación de los narcisistas en el teatro español del siglo XVI, hombre, ¿por qué me los van a buscar en la psicología vende bestsellers de hoy día? Lean ustedes a Tirso de Molina, o a la obra atribuida a Tirso de Molina, El burlador de Sevilla o Convidado de Piedra, y tienen ahí un manual perfecto para identificar al narcisista que le va a asediar en su vida. Es que, claro, evidentemente, ¿cuántas mujeres no se enamoran en su vida de un hijo puta? Muchas, muchas. Pues ¿por qué y para qué se escribe El burlador de Sevilla? Para prevenir a muchas mujeres del error que supone caer en las garras falsas del amor de un burlador, de un traidor y de un farsante como es todo narcisista, que exhibe una serie de virtudes de las que carece, con el único objetivo de burlarse de las mujeres en este caso, de satisfacerse sexualmente con ellas sin importarles un bledo, para abandonarlas después. Eso es lo que constituye el Don Juan de Tirso de Molina, un manual de prevención del narcisista sexual y del narcisista maligno. Entonces, claro, ustedes gastan dinero y compran libros actuales del siglo XXI, ¿verdad?, para ver cómo se detecta el narcisista. Si ustedes hubieran recibido una formación literaria en condiciones, habrían leído el Don Juan de Tirso y verían en esta obra un perfecto manual para identificar el narcisista que puede comprometer la vida emocional y sentimental de sus hijas, de sus mujeres, de sus sobrinas o de quien sea, y de ustedes mismos, al ver sufrir a una persona que quieren en manos de un canalla como este. ¿Comprenden? Es decir, mucho antes de que la psicología y de la psiquiatría, y que la psiquiatría identificara los trastornos de personalidad, entre ellos el de narcisismo y el narcisismo maligno, la literatura del siglo de oro ya lo había hecho, ya lo había puesto sobre la mesa. El problema que tiene don Juan, en muchísimos aspectos, es que está totalmente intervenido por la visión romántica del don Juan Tenorio de Zorrilla, que es, con todo respeto se ha dicho, una caca, es una auténtica basura. El don Juan del romanticismo, el don Juan de Zorrilla es una menez, porque la pieza auténticamente genuina y germinal de la malignidad de un don Juan,
del trastorno de personalidad narcisista y del narcisismo maligno de un Don Juan está en la obra de Tirso de Molina. El romanticismo lo único que hizo fue decorar y aburguesar completamente y entontecer las posibilidades de interpretación crítica y aguda y grave que tiene y que exige la figura del Don Juan. Es decir, el romanticismo lo único que hizo fue convertir al Don Juan maligno en un elemento decorativo, en un Don Juan enamorado. En definitiva, no es un Don Juan, es decir, es un galanteador, es un frívolo, es un filtreador, en definitiva. Pero no tiene la malignidad, la perversión completamente destructiva y exterminadora que tiene el Don Juan de Tirso. Por eso, cuando hoy día en el siglo XXI la gente se sorprende tanto del narcisismo y ay, vamos a descubrir al narcisista, pero vamos a ver, hombre, pero si tienen ustedes, insisto, en el Don Juan de Tirso, en el Burlador de Sevilla, tienen un manual de lo que es un narcisista, pero vamos, como comúnmente se dice, un narcisista de libro, un narcisista de manual, pero si lo tienen ahí, ¿qué andan buscando en la psiquiatría actual? Si la psiquiatría actual va a buscar a la literatura muchos de sus modelos, como hacen hoy día los psiquiatras más jóvenes y más preparados, y yo conozco a uno que es precisamente ejemplar en este tipo de uso que se hace de la literatura. Vayan a la literatura del siglo de oro y encontrarán el catálogo de todos los trastornos de personalidad que nuestra sociedad de hoy cultiva exponencial e industrialmente, debido sobre todo a que ha apostado por uno de los sistemas más aberrantes que hay de interpretación humana, que es el idealismo alemán y que es la ilustración. Tengan en cuenta que la mayor parte de los personajes literarios y de los prototipos literarios que han alcanzado un protagonismo y una objetividad universal se han creado antes del siglo XVIII, se han construido antes de la Ilustración europea, y que casi todos ellos han salido del arsenal literario del siglo de oro español: Don Juan, Don Quijote, la Celestina. Esos han sido personajes claves, entre otros muchos que han salido del siglo de oro español, han salido de los astilleros, de las atarazanas y de los arsenales literarios, insisto, de los siglos XVI y XVII. Todo lo que ha venido después ha sido con frecuencia una caricatura y un despliegue de miserias a la altura de la inteligencia de quienes las crean y de quienes las consumen. Pero en realidad, los personajes más insólitamente malignos, más singularmente perversos, más extraordinariamente decisivos en la catalogación de los caracteres y configuraciones humanas han salido de los astilleros literarios españoles de los siglos XVI y XVII, de los siglos de oro. De ahí ha salido todo. Por esa razón insisto en que la interpretación de la literatura, las posibilidades del conocimiento científico de la literatura, son absolutamente decisivas para identificar los comportamientos humanos que nos agreden. La literatura es un manual de prevención, es un manual absolutamente de prevención. Y contra la figura del Don Juan, que deja completamente a Minta desposeída de su patricio y arruinada y desprestigiada, contra la figura de estos personajes que ponen en cuestión al rey de Nápoles, al rey de Castilla, a sus validos respectivos, Pedro Tenorio y Diego Tenorio, corrompidos por su parentesco y por sus ambiciones, que dejan en cuestión y en tela de juicio la justicia, la legitimidad gubernamental, el orden antropológico, el orden teológico, incluso contra todo esto, la literatura, insisto, es un manual de prevención, es un manual de instrucciones. Y frente a la figura de Don Juan tenemos la figura de la buscona. La buscona es ese nombre que el siglo de oro daba a aquellas mujeres que, a cambio de prestaciones sexuales, pretendían alcanzar una fama mediática o alguna forma de enriquecimiento. Claro, esta es la contrafigura del Don Juan, es la mujer fatal. Es insisto, la contrafigura de Don Juan, que trata de rentabilizar el conflicto sexual, o que trata de alguna manera de ofrecerse sexualmente a alguien para enriquecerse. Esa es la contrafigura del Don Juan que aparece aquí en el caso, sobre todo, de Aminta, que trata de rentabilizar, digamos, su cuerpo sexualmente para alcanzar un estrato socialmente superior. Y no es el caso de Ana de Ulloa, ni es el caso de Isabela, pero tampoco, siendo el de Tisbea, queda muy claro. El rasgo común, tanto del burlador como de las mujeres burladas por él, es la imprudencia y sobre todo la indiscreción, el vender públicamente, el sacarle rentabilidad pública al conflicto sexual, al problema sexual. Esto es algo que ya está también retratado en la obra de Tirso de Molina. De hecho, van a pedir justicia al rey, todas ellas van a pedir justicia al rey. El problema se resuelve porque Don Juan muere, pero Don Juan muere
ajusticiado, asesinado por un muerto, lo cual naturalmente nos remite a la solución propia de un deus ex machina, es decir, de algo que sobresale a lo verosímil, que sobresale a lo operatorio, que cede a lo posible. Pero esto ya será la materia de un segundo vídeo en el que hablaremos específicamente de las características del Don Juan. Ahora bien, créanme en serio, la literatura del siglo de oro español es un manual de prevención y de supervivencia que enseña al ser humano a hacerse compatible con la realidad. El mejor manual para identificar al narcisista no lo ha escrito la psiquiatría, lo ha escrito probablemente Tirso de Molina en la obra a él atribuida, El burlador de Sevilla o El convidado de piedra. Obra escrita antes de 1630 y publicada en una edición en ese mismo año. Todo lo que hay que saber sobre los secretos del ser humano está contenido en la literatura española de los siglos de oro. Y si no me creen, lean la literatura española y luego salgan a la calle, o lean la prensa del día, y ya verán que hay más actualidad en El burlador de Sevilla que en los periódicos digitales del día de hoy, 28 de octubre de 2024.